Exhortación apostólica Te amado dilexite del Papa León XIV, capítulo 4, continuación, número 84. El Concilio Vaticano II representa una etapa fundamental en el discernimiento eclesial en relación a los pobres a la luz de la revelación. Si bien en los documentos preparatorios este tema fue marginal, desde el radiomensaje del 11 de septiembre de 1962, a un mes de la apertura del concilio, San Juan XXIII centró la atención sobre el mismo con palabras inolvidables. Decía: la Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Fin de cita. Fue, pues, el gran trabajo de obispos, teólogos y expertos preocupados por la renovación de la Iglesia, con el apoyo del mismo San Juan XXIII, lo que reorientó el concilio. Es fundamental la naturaleza cristocéntrica, es decir, doctrinal y no solo social, de tal fermento. Numerosos padres conciliares, en efecto, favorecieron la consolidación de la conciencia, bien expresada por el cardenal Lercaro en su memorable intervención del 6 de diciembre de 1962, de que el misterio de Cristo en la Iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo en los pobres, y de que no se trata de un tema más, sino que en cierto sentido es el único tema de todo el Vaticano II. Fin de cita. El arzobispo de Bolonia, preparando el texto de esta intervención, anotaba: esta es la hora de los pobres, de los millones de pobres que están en toda la tierra. Esta es la hora del misterio de la Iglesia, Madre de los pobres. Esta es la hora del misterio de Cristo, sobre todo en el pobre. Se perfilaba de ese modo la necesidad de una nueva forma eclesial más sencilla y sobria, que implicase a todo el pueblo de Dios y a su figura histórica. Una iglesia más semejante a su Señor y a las potencias mundanas, dirigida a estimular en toda la humanidad un compromiso concreto para resolver el gran problema de la pobreza en el mundo. San Pablo VI, con ocasión de la apertura de la segunda sesión del concilio, retomó el tema planteado por su predecesor respecto a la Iglesia, que mira con particular interés a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los hambrientos, a los enfermos, a los encarcelados, es decir, mira a toda la humanidad que sufre y que llora. Esta le pertenece por derecho evangélico. En la audiencia general del 11 de noviembre de 1964 subrayó que el pobre es representante de Cristo, y acercando la imagen del Señor en los últimos, a la que se manifiesta en el Papa, afirmó: la representación de Cristo en el pobre es universal. Todo pobre refleja a Cristo. La del Papa es personal. El pobre y Pedro pueden coincidir, pueden ser la misma persona, revestida de una doble representación, la de la pobreza y la de la autoridad. Fin de cita. De ese modo, el vínculo intrínseco entre la Iglesia y los pobres era expresado simbólicamente con una original claridad. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes,
actualizando la herencia de los padres de la Iglesia, el concilio afirmó con fuerza el destino universal de los bienes de la tierra y la función social de la propiedad que deriva de ello. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos. Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. La misma propiedad privada tiene también por su misma naturaleza una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad muchas veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves desórdenes. Esta convicción fue impulsada nuevamente por San Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, donde leemos que nadie puede considerarse autorizado a reversarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. En su intervención en las Naciones Unidas, el Papa Montini se presentó como el abogado de los pueblos pobres, solicitando a la comunidad internacional la edificación de un mundo solidario. Con Juan Pablo II se consolida al menos en el ámbito doctrinal la relación preferencial de la Iglesia con los pobres. Su magisterio ha reconocido en efecto que la opción por los pobres es una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. En la encíclica Solicitudo Rei Socialis escribe también que hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial con las decisiones que nos inspira no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. No se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos al rico Epulón que fingía no conocer al mendigo Lázaro postrado a su puerta. Véase Lucas capítulo 16. Su enseñanza sobre el trabajo adquiere importancia cuando queremos pensar en el rol activo de los pobres en la renovación de la Iglesia y la sociedad, dejando atrás el paternalismo de la mera asistencia de sus necesidades inmediatas. En la encíclica Laborem Exercens afirma que el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social. Frente a las múltiples crisis que han caracterizado el comienzo del tercer milenio, la lectura de Benedicto XVI se hace más marcadamente política. Así,
En la carta encíclica Caritas in Veritate afirma que se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que corresponda también a sus necesidades reales. Además, observa que el hombre no depende tanto de la escasez material cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Es decir, falta un sistema de instituciones económicas capaces tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias reales provocadas por causas naturales o por la irresponsabilidad política nacional e internacional. El Papa Francisco ha reconocido cómo, además del magisterio de los obispos de Roma, en los últimos decenios se han hecho cada vez más frecuentes los posicionamientos adoptados por las conferencias episcopales nacionales y regionales al respecto. Por ejemplo, él pudo testimoniar en primera persona el compromiso particular del episcopado latinoamericano al reflexionar sobre la relación de la Iglesia con los pobres. En el período postconciliar, en casi todos los países de América Latina, se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres y la participación activa en su rescate. Fue el corazón mismo de la Iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inicuos y estaba obligada a vivir en condiciones miserables. El martirio de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Las conferencias del episcopado latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas también para toda la Iglesia. Yo mismo, misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial que el Papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de otras iglesias particulares, especialmente las del sur global. Ahora quisiera referirme a dos temas específicos de este magisterio episcopal.